Hola, buenas tardes, mi nombre es Capeno Félix y en este video vamos a estar analizando distintos temas relacionados con los transformadores. Por ejemplo, vamos a estar viendo qué es un transformador real, cuáles son las pérdidas y por qué se deben esas pérdidas de los transformadores reales, cuáles son las aplicaciones de los transformadores y los tipos de conexiones eléctricas que usa un transformador. También veremos cuáles son los tipos de transformadores. Primeramente, veamos qué es un transformador real. Un transformador real es un transformador que tiene pérdidas de energía. Actualmente no existe un transformador ideal, o sea, un transformador que no tenga pérdidas. Todos los transformadores que existen, por más mínimas que sean, tienen pérdidas. Esas pérdidas, por lo general, se generan por el exceso de calor. Y hay distintos fenómenos que explican ese exceso de calor. Uno de esos fenómenos es las pérdidas de energía por corrientes de Foucault. Este fenómeno explica que, en pocas palabras, el flujo de energía que está pasando constantemente por el transformador genera calor, y para reducir todo ese calor, el material del núcleo se lamina. Ese proceso de laminarse hace que aumente la resistencia de ese material, y al aumentar la resistencia, el flujo de energía baja y hace que la potencia baje. Otro fenómeno es el llamado pérdida de calor por efecto de Joule. Esta pérdida de calor afecta especialmente a los devanados, ya que por el gran choque de energía que existe en gran cantidad de choques de esa carga. Otro fenómeno que explica la pérdida de calor en los transformadores es el fenómeno llamado pérdida de calor por efecto de Joule. Este fenómeno afecta principalmente a los devanados del transformador, ya que existe por la gran cantidad de choques de cargas al moverse por todo a lo largo del devanado. Esto provoca muchísimo calor en el conductor y hace que la potencia baje. Otro fenómeno causante de los bajones de potencia en los transformadores es la llamada pérdida de energía por histéresis. La histéresis se causa debido a la variación que existe en el flujo del núcleo del transformador, y eso hace que se imane y desimane periódicamente y da lugar a un proceso de histéresis. Ese proceso de histéresis afecta directamente al núcleo del transformador, o sea, al conductor. Cuando un material hay en ese ciclo, es muy propenso a calentarse, ¿verdad? Entonces ese calentamiento en exceso hace que la potencia baje menos y tienda a pérdidas, o sea, a bajones de potencia. Afortunadamente existen materiales que no les afecta el ciclo de histéresis, como por ejemplo el hierro dulce o el hierro de silicio. Ahora pasemos a cuáles son las aplicaciones de los transformadores. Como ya sabemos, la más común es que los transformadores se usen para llevar energía eléctrica a lugares de largas distancias, ¿verdad? Otro uso muy común son los soldadores eléctricos. La corriente intensa directa que genera se utiliza para fundir el metal y así pues soldarlo. Otro también muy común y conocido son los calentadores de agua. Un transformador reductor, se usa para calentar el agua, ya que le llega una corriente alta y ese transformador lo baja para que genere un calor suficiente para calentar el agua. Los tipos de conexiones eléctricas que usan los transformadores son estrella delta, delta estrella, estrella estrella y delta delta. Esos tipos de conexiones son conexiones que se usan en circuitos eléctricos, y los transformadores usan este tipo de ellos. Ahora pasemos a los tipos de transformadores. Existen por su fase, o sea, monofásicos y trifásicos. Los monofásicos se usan más en residencias o en negocios pequeños, cosas que no necesiten una energía o una potencia eléctrica muy alta. Los trifásicos se usan en sistemas de transporte y trabajan con potencias muy elevadas. También existen los transformadores de potencia. Se utilizan en subestaciones y trabajan con alta y media tensión. Debido a su gran tamaño, son muy buenos disipando el calor, y eso permite que no tengan tantas pérdidas. Transformadores de comunicaciones se utilizan en aplicaciones eléctricas. Los transformadores de medida dan protección a los dispositivos de medición y a la alta tensión. También evitan perturbaciones en el campo magnético. Los transformadores de aislamiento
usan el mismo número de vueltas en los devanados, solo se usa para protección. También se les llama transformadores de 1 a 1. Transformadores de alimentación evitan que el transformador se queme. Y los transformadores de flyback mantienen diferentes tipos de niveles de energía de salida debido al arreglo de sus bobinados. Estos son algunos de los muchos tipos de transformadores que existen. Esto ha sido una exposición para el curso de máquinas eléctricas del maestro Ernesto Quiñones Góngora. Gracias.